Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablarles en específico cómo saber cuántos subprocesos o cuántos hilos o cuántos subnúcleos puede manejar el procesador de tu computadora. Esta parte es muy importante que lo sepas porque te pueden ofrecer un procesador, pero no sabes cuántos subprocesos puede manejar tu procesador. Es muy sencillo y eso es lo que te vamos a enseñar. Quédate en el video para que puedas aprender cómo hacerlo y cómo sacar estas ventanas y qué significan. Vamos a cerrarlas un momento para poder hacer todo el proceso. Vamos a trabajar con Windows 11 en este caso. Vas a ir aquí donde está la barra de inicio, vas a dar clic derecho. Ojo, clic derecho. En clic derecho vas a ir donde dice administrador de dispositivos. Automáticamente en el administrador de dispositivos te va a abrir esta consola. Luego vas a ir acá donde dice, aquí mismo en la ventana, clic derecho y vas a dar donde dice administrador de tareas. Entonces aquí tenemos tanto el administrador de tareas en esta parte, como también acá el administrador de dispositivos. Entonces vamos a trabajar con estos dos elementos, vamos a ver, vamos a trabajar simultáneamente con ellos aquí en la multitarea. Entonces, nota, aquí en el administrador de dispositivos, ¿qué te va a aparecer? Te va a aparecer todo lo que conforma el hardware o la parte física de tu computadora, la cámara, el Bluetooth, la batería y todos los componentes que hacen funcionar tu computadora. Entonces nos interesa algo, el procesador. Cuando tú vayas a comprar una computadora, vete a estas dos opciones para que tengas todo muy claro. ¿Qué vas a hacer ahora? Sencillamente vas a ir aquí donde dice procesadores. Aquí donde dice procesadores, ¿qué te va a salir? La referencia del procesador o la marca y la versión. Por ejemplo, en este caso, tenemos una marca AMD, una versión Ryzen 5 y un modelo 3500U que es dedicado a computadoras portátiles. Entonces tenemos un Ryzen 5. Te lo comparo, ¿no? Es como decir si te dijeran en el caso de Intel, la otra marca, entonces aquí diría Intel. Por ejemplo, aquí diría Core i5, i9, i3, ya el que tengas, y la generación en el caso de Intel, pero en este caso es un AMD Ryzen 5 3500U y trae una tarjeta de gráficos o una aceleradora gráfica. Aquí está una Radeon Vega Mobile GFX, que es de 2 gigas, pero eso no nos interesa ahorita en especial es el procesador. Más adelante le damos un poquito más de cerca de la GPU o la unidad de procesamiento gráfico. Entonces aquí nos dice, noten de que tenemos 8, aquí está el procesador, te va a aparecer así, pero cuando despliegas te dice que tiene 8 hilos u 8 núcleos, o sea, puede manejar 8 subprocesos a la vez. Esto es muy bueno. Normalmente, si tienes un procesador, digamos, un core, simplemente, digamos, en el caso de Intel, a veces aparecen nomás dos núcleos. En este caso tenemos 8 subnúcleos. Y si lo vemos aquí en el administrador de tareas, aquí en esta parte, en Windows 11, recuerden, estamos manejando la versión 22H2, que es diferente a la versión 21H2. En este caso, el administrador de tareas tiene cambios y es diferente. Aquí tenemos, nos vamos aquí, no en esta opción, sino en esta opción, aquí en esta parte, y nos vamos aquí donde dice CPU. Aquí también te va a aparecer el nombre del procesador, que en este caso es un AMD Ryzen 5 3500U. Y también le muestra un poco sobre su aceleradora gráfica. Entonces noten, aquí me muestra, vamos a ampliarlo un poco, aquí me muestra que este procesador maneja 8 subprocesos o tiene 8 núcleos internos dentro de ese procesador. Son 8. Si compras otras versiones, ya no puede haber 8, sino que van a haber 16. Entonces vas a hacer más procesos pesados en tu computadora y va a estar más dedicado a cada proceso con buen rendimiento. Entonces es importante, si compras un computador, revisa los subprocesos que pueda manejar. Igualmente, la versión es importante, ¿no? La versión, por ejemplo, en este caso tenemos un 3500U, pero las versiones ya van más adelante de 5000.
Entonces es importante que mires también la versión o generación del procesador, ya que cuando miras la generación del procesador, también va a ser procesadores más modernos, pueden ser más rápidos y menos consumo energético y pueden tener más funciones. Recuerda, en este caso tenemos un 3500U y si tienes uno más moderno, de todas maneras, si es de la línea Ryzen 5, te va a aparecer los mismos 8 hilos, pero van a ser de diferentes generaciones. Entonces también debes tener en cuenta eso para que puedas hacer una buena inversión. Acá, en esta parte, también vas a poder ver la velocidad en que en este momento está funcionando el procesador. Está a 1.4 GHz, o sea, está en su mínima función. ¿Por qué? Porque estos procesadores pueden alcanzar hasta 3.3 GHz cuando se le coloca toda la carga en pleno. Entonces debes tener en cuenta eso también. Entonces nota, aquí está en 1.3. La velocidad base que el fabricante da es de 2.1 GHz, pero a medida de que se le aplique más carga al procesador, esta velocidad en hercios va a ir aumentando hasta alcanzar su máxima potencia. Claro, cuando alcanza su máxima potencia, lógicamente va a consumir más energía, pero te va a realizar los procesos. Entonces recuerda, es importantísimo que a la hora de comprar tu computadora revises en el administrador de dispositivos cuántos subprocesos pueda manejar y también lo puedes hacer en el administrador de tareas. Igualmente, la GPU también hace parte de este mismo fabricante que es AMD. En este caso tenemos una Vega 8 Graphic de AMD Radeon. Entonces, ¿qué sucede? En este caso también aquí tengo la GPU y sus subprocesos, los cuales aceleran toda la parte gráfica, lo que tiene que ver con video, multimedia y algo otras funciones gráficas. Esta maneja 2 gigabytes, es muy buena, 2 gigabytes en este caso. Ya si tienes una Intel también te puede manejar ya los gigabytes que el fabricante te ofrezca. Aquí en el administrador de tareas es bueno porque también puedes ver la temperatura en la que está tu GPU o unidad de procesamiento gráfico, ya que si las temperaturas son muy altas debes refrigerar tu computadora o colocarlo en algo que pueda darle una temperatura más baja. Y también puedes ver el porcentaje de funcionamiento, igual que sucede con la CPU. Por ejemplo, esta CPU está en un 13 o 9% de funcionamiento porque no tiene carga completa. Cuando coloques carga, entonces va a sentir ya va a gastar más porcentaje. Aquí también te viene mostrando el socket, hay uno, te está indicando de que tu computadora o sea, esta computadora tiene un solo procesador, o sea, hay un solo procesador AMD Ryzen 5 3500U. Núcleos son 4 núcleos en total que se manejan y esos 4 núcleos pueden manejar 8 procesos lógicos. Entonces note esta parte, ¿no? Núcleos en total son 4. Es un Ryzen 5 pero tiene 4 núcleos, pero esos núcleos pueden manejar 8 procesos lógicos. Entonces aquí está, toda esta información te va a ser útil cuando compres tu computadora. Aquí también recuerda la GPU también es importante. Aquí se muestra, aquí se puede manejar lo que es 3D, todo eso. Uso de memoria de la GPU dedicada, entonces tenemos 2 GB. Uso de memoria de la GPU compartida, tenemos 3 GB que comparte con la memoria RAM y la parte de la GPU. Entonces, recuerda, revisa muy bien tanto el administrador de dispositivos como el administrador de tareas. El administrador de tareas, lógicamente, te va a tirar datos más exactos porque tienes toda la información completa. Y recuerda, cuando compres una PC, revisa que traiga GPU. Si una PC no trae GPU, es una PC antigua. No hagas esa inversión. Que tenga GPU y que maneje una buena dedicación de memoria, que siquiera tenga 1 GB de memoria dedicada a la GPU.
porque si no trae GPU, el procesador es el que se encarga y ahí es cuando tu computadora se pone lenta cuando vas a hacer cualquier proceso. Entonces queríamos mostrarte esta parte para que lo tengas en cuenta con relación a los procesos lógicos que puede manejar tu procesador. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba, comparte estos videos con amigos y familiares. Dentro de nuestro canal también tenemos shorts, videos cortos, que también te ayudan a hacer cosas que normalmente tendrías que pagar, pero que lo puedes hacer tú mismo en casa. Nuestras listas de reproducción también te pueden ayudar mucho porque están dedicadas a ayudarte a que soluciones tú mismo problemas cotidianos. RSC.